Hola a todas y a todos. La clase de hoy va a ser finalmente sobre correlaciones, ¿ok? Así que les voy a compartir pantalla para que empecemos con el contenido. Entonces, lo que vamos a ver hoy, vamos a hacer un breve repaso de las ideas de correlaciones, que lo vamos a asociar directamente a lo que es la recta de regresión lineal. Luego vamos a ver la recta de regresión lineal misma, ¿ya? Y vamos a después, ¿cierto?, ver lo que es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, que en el fondo es el método a través del cual se hace el cálculo de los coeficientes que componen a la recta de regresión lineal. Y finalmente veremos, ¿cierto?, lo que con en el fondo temas de inferencia y bondad de ajuste en el contexto de la regresión lineal. Entonces, en cuanto a las correlaciones, bueno, lo primero, ¿cierto?, es recordar que las correlaciones nos mostraban una relación lineal entre dos variables. Entonces acá lo que les estoy mostrando para que veamos un ejemplo, en el eje Y, ¿cierto?, está el ingreso del trabajo y acá abajo están los años de escolaridad. Y todos estos puntitos que están acá representan a distintas observaciones, es decir, una persona que está por acá, que tiene al parecer unos 17 años de escolaridad, pero tiene cierto ingresos mayores a 4.500.000 pesos, etcétera. ¿Ok? Y si nosotros calculamos estimamos el coeficiente de correlación entre estas dos variables, nos da que es de 0,41. ¿Ok? Esto lo vimos antes y ya deberíamos entender bien qué es lo que significa. Pero para verlo, gráficamente, eso significa que nosotros podemos calcular esta línea roja, ¿verdad? Y esa línea roja en el fondo nos muestra como justamente esa correlación, que nos viene a decir cuál es la relación lineal entre las dos variables. Fíjense que es una recta. Que sea una recta significa que es una relación lineal, ¿ok? Si no fuese una relación lineal, entonces no sería una recta plana, ¿verdad? Y acuérdense que cuando hablábamos de correlación siempre decíamos, bueno, en verdad vamos a interpretar principalmente la direccionalidad. Y en este caso, como la correlación que está estimada para estas dos variables era de 0,41, es decir, una direccionalidad positiva, vemos que la pendiente, ¿cierto?, de esto es positiva. Que la pendiente sea positiva significa, en el fondo nosotros vamos a ver algo así. Si fuese negativa, en cambio, veríamos una recta con esa forma. Pero nosotros en realidad estamos viendo una, ¿cierto?, como está acá, que representa una direccionalidad, ¿cierto?, en el coeficiente de correlación estimado positiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Ok? Y esto que vamos a ver ahora es súper importante para poder empezar a entender la primera parte de lo que es la recta de regresión lineal. Acuérdense que la correlación no nos permite, ¿cierto? Justamente pasa esto de acá, que es que no permite inferir causalidad, ¿ya? Simplemente indica alguna relación lineal entre dos variables. Y acá vamos a introducir un supuesto, ¿ok? Que es que para nosotros poder identificar o determinar un efecto causal, vamos a tener que hacer el famoso supuesto de ceteris paribus. Y si no es famoso para ustedes, es porque, bueno, entonces no han estado, no han pasado tanto de tiempo en su vida en una facultad de economía, pero lo van a escuchar mucho alrededor de todo el tiempo que pasen, ¿cierto?, haciendo su magíster. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que dice este famoso supuesto del ceteris paribus? Como una sola variable, ¿cierto? No puede explicar totalmente el comportamiento de otra, sino que en verdad normalmente son múltiples variables que varían al mismo tiempo las que nos van a explicar, ¿cierto?, el comportamiento de la variable que nos interesa analizar. El supuesto lo que va a hacer es permitir identificar de manera correcta, perdón, el efecto entre ellas al hacer un análisis de correlación.
¿Y cuál es el supuesto? Que todo lo demás está constante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, ok, si vamos a ver un análisis de correlación, en el que estamos viendo solamente la relación entre dos variables y vemos cómo, ¿cierto? Estas se relacionan entre ellas, pero sabemos que hay muchas más variables que determinan el comportamiento de la variable que queremos analizar. Entonces vamos a hacer un supuesto y vamos a decir, ah, ok, el supuesto ceteris paribus significa que todas las demás variables están constantes, ¿verdad? Entonces yo analizo este movimiento suponiendo que las demás se mantienen constantes y por ende puedo entonces inferir que cuando una de las dos se mueve va a causar, ¿cierto? Un cierto movimiento de una cierta magnitud sobre la otra. ¿Qué significa esto? Ya lo vamos a ver. Entonces, imagínense que queremos determinar cómo cambia el ingreso total del hogar a la medida que cambia la composición familiar. Es decir, cómo un aumento en el número de integrantes de un hogar afecta el ingreso total del hogar. ¿Ya? Entonces, eso, ¿verdad? Lo podemos estimar. Entonces, imagínense ustedes ese beta de ahí que vimos recién, lo que hace es medir cuánto cambia el ingreso del hogar por cada cambio en el número de integrantes del hogar en edad de trabajar. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que si estimamos un beta de 10,5, significa que un aumento en un integrante del hogar en edad de trabajar aumenta en promedio, y esto acá es súper importante, en promedio, esto acá es muy, muy, muy relevante, ¿ya? En promedio, el ingreso del hogar en 10,5, ¿ya? Entonces, esa ecuación que vimos antes se puede reescribir de esta manera acá, ¿verdad? Y si hacemos simplemente un poco de, ¿cómo se llama? Reemplazamos, ¿cierto? El valor del beta por este 10,5, entonces sabemos que si la variación, que viene representada por este cuadradito, es de 1, ¿verdad? Eso se va a multiplicar por el coeficiente, que es 10,5, y nos va a dar como resultado un aumento de 10,5 en el ingreso del hogar. Eso es lo que representa este famoso beta de acá, ¿ya? Entonces, ese beta realmente corresponde a la pendiente de una recta que relaciona el ingreso del hogar con el número de integrantes del hogar. Si nosotros conocemos el valor de beta, entonces podemos responder cualquier pregunta que relacione el número de integrantes del hogar en edad de trabajar con el ingreso total del hogar, ¿ya? Bajo el supuesto que el resto de las variables se mantienen constantes. Y acá tengan algo súper claro, porque este beta, por ejemplo, ¿qué significa ese 10,5? ¿Cómo se lee? Ese 10,5 está expresado en unidades de la variable, ¿cierto? Que estaba en el caso que vimos en el denominador. Es decir, ese coeficiente beta quiere decir que si varía una persona más en el hogar, es decir, aumentamos en uno los integrantes del hogar, el ingreso aumenta en 10,5. ¿Ok? Entonces, si ese ingreso está medido en miles de pesos, por ejemplo, va a significar que el aumento de una persona extra, ¿cierto? En integrantes del hogar se traduce en promedio en un aumento de 10.500 pesos en el ingreso total del hogar. ¿Ok? Esa es la forma de interpretar este coeficiente. Entonces es súper importante que ustedes sepan en qué unidades está medido ese famoso 10,5 que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, esto, ¿cierto? Se puede representar en esta ecuación de acá. ¿Ok? En esta ecuación de acá lo podemos representar, ¿ya? Y quiere decir que el ingreso del hogar va a ser igual a un beta sub 0, que es un intercepto, más un beta sub 1, que en este caso vendría a ser el 10,5 que habíamos estimado antes, por la cantidad de integrantes en el hogar. ¿Ok? Entonces, si conocemos el valor de beta sub 1 y de beta sub 0, podemos entonces inferir cuánto aumenta en promedio el ingreso del hogar cuando aumentan 1 los integrantes del hogar en trabajar.
Entonces lo que hacemos básicamente acá es como armar una ecuación, ¿cierto? Que es esta de acá, que nos permite entender cómo se relaciona una variable con la otra. Entonces, si una aumenta en una unidad, está acá la de los integrantes del hogar, ¿verdad? Si esto aumenta en una unidad, ¿cuántas, cierto, unidades van a aumentar en promedio en esta de acá? ¿Ok? De eso se trata lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, esa es la primera parte de la clase, ¿ok? Em, y es la primera introducción a estos conceptos.